en la Superintendencia Nacional de Aduanas. El actual representante, y está en ese carácter aquí acompañándonos, de la Cámara de Comercio de Lima. Y para no dilatar más y ganar su presentación, lo dejamos en el uso de la palabra y lo recibimos con un gran aplauso, como se merece. Bueno, muy buenas tardes con todos. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores y felicitarlos particularmente por este importantísimo espacio de promoción, no solamente de información muy necesaria para el país, sino de cara a el crecimiento y desarrollo que tanto necesitamos y tanto ansiamos como ciudadanos y como peruanos para los siguientes años. He podido ver por el programa que la agenda ha sido muy rica. Sé que han tocado en la mañana la importancia del puerto de Chancay y las inversiones, y en este caso me han honrado abordar el tema relacionado a la APEC, que es un tema vigente, que es un tema que estamos desarrollando como país, no solamente la próxima semana, que es la reunión final, sino que se ha venido desarrollando a lo largo del año. Y antes de entrar a los detalles de APEC, yo quería iniciar mis palabras haciendo sentir la importancia de APEC para el Perú, recordando un poco de qué trata APEC y por qué Perú está ahí, y por qué es bueno que Perú esté ahí. APEC es un foro de cooperación, entre economías, son 21 economías dentro de las cuales una es Perú, y dentro de las cuales muchísimas otras quisieran estar en APEC. Cuando Perú entró en APEC en el año 1998, se cerró la posibilidad de que países ingresaran a este foro. Un foro de cooperación económica, de atracción de inversiones, de crecimiento país, en donde Perú entró a las grandes ligas. Estar en APEC es estar con los grandes países desarrollados que marcan la pauta del desarrollo a nivel mundial. Y dentro de esos 21 países está el Perú. Lo puedo decir con total transparencia. Hoy día y desde hace muchos años hay países que quieren entrar a APEC de manera ferviente y no es posible. Y por lo menos no va a ser posible en los próximos años porque hay una moratoria, hay un acuerdo de los países y economías de APEC que no permiten el ingreso. Ahora, ¿qué representa APEC? 3.000 millones de personas, 63% del PBI mundial, 50% del comercio internacional, solo entre esos 21 países. Los países en el orbe son más de 190. Solo entre 21 ya tenemos el 50% del comercio mundial y Perú está ahí. Solo entre esos 21, 63% del PBI y está Perú. Y solo para contextualizar, estar en este marco permite ampliar y potenciar las capacidades no explotadas que tiene el Perú para abordar un mundo que espera ansioso tener los productos, los servicios, la innovación, la inteligencia, pero sobre todo la cooperación que nosotros como país podemos tener para crecer. Imagínense, lo voy a poner como un ejemplo, el Perú produce uvas, espárragos, polos. Imagínense que los peruanos le vendieran una uva a cada ciudadano de APEC. 3.000 millones de uvas. Un polo, 3.000 millones de polos. Esa es la dimensión de APEC. Nosotros somos 31, 32 millones, de los cuales con poder adquisitivo real alrededor de unos 12, 13, 15 millones. Bueno, al otro lado hay 3.000 millones. Por eso es que el Perú es visto a nivel internacional como un país que es capaz de cumplir y de jugar, como se dice, en las ligas mayores con los grandes países que marcan la pauta a nivel internacional. Quería empezar de esta manera porque quiero contextualizar la importancia de APEC. Y Perú es la tercera vez que se vuelve sede de APEC, es decir, que mantiene la presidencia, el chair, como se dice técnicamente, uno en el año 2009, otro en el año 2016, ahora en el año 2024, con una agenda que, en este caso, le corresponde a Perú dirigir, por supuesto también planteando los temas que más le interesan al país como parte de una agenda de desarrollo.
Acá estoy viendo a mi amigo Luis Torres, además no solamente gran amigo, sino excelente funcionario que ha liderado la parte de desarrollo comercial en el ministerio, ha sido presidente de PROMPERÚ y un gran experto en comercio exterior también. Y con Lucho trabajábamos justamente el desarrollo de una agenda nacional y siempre decíamos, en los foros internacionales, cuando uno está con países grandes, el chico es el que tiene más posibilidades de ganar, es el que tiene más posibilidades de aprender, es el que tiene más posibilidades de mejorar. Y APEC nos ha llevado a eso. Si ustedes ven la agenda de desarrollo de APEC en los últimos años, ha ido marcando la pauta de lo que encontramos después como políticas mundiales o políticas internacionales, ¿no? Temas de innovación, integración en cadenas globales de valor, desarrollo de capacidades para pequeñas y microempresas, formalización y capacitación. De los 5 temas que les acabo de mencionar, imagínense ustedes la gran cantidad de experiencias y desarrollo que podemos aplicar al país para desarrollar nuestras capacidades, integrarnos en cadenas globales de valor, desarrollar innovación, tecnología, ahora que estamos en este mundo tecnológico de inteligencia artificial y transformación digital. Piensen ustedes dónde están los países que manejan la agenda de estas temáticas. Innovación y tecnología. Estados Unidos, Silicon Valley, miembro de APEC. China, miembro de APEC. Taiwán, microchips, desarrollo, miembro de APEC. Y así podría continuar explicándoles dónde está Perú en materia de APEC. Y el hecho de que Perú haya podido hacer este año la sede por tercera vez, eso representa el compromiso de los países de confiar en Perú como el que puede llevar a cabo un año APEC. Esto nos lleva a pensar también qué deberíamos nosotros como país hacer. Hemos escuchado en algunos casos, no me voy a referir a personas, pero sí con alguna tristeza escuchaba hace algunas semanas atrás algunas intenciones de que no se llevara APEC en el Perú, que no deberíamos tener APEC este año, que las condiciones no están dadas. Mi pregunta es, ¿y cuándo se dan las mejores condiciones? Nunca existe un perfecto momento, nunca. En la vida nunca hay el perfecto momento para algo. Siempre habrá situaciones, siempre habrá cambios, siempre habrá adversidades, pero el Perú siempre ha sabido salir adelante. Lo que tenemos que hacer es reconocer las capacidades que tenemos. Y si ustedes ven en la historia, los mejores momentos del desarrollo del Perú se han dado con políticas de Estado, no con políticas de gobierno. Política de Estado implica trascender gobiernos, marcar una pauta, marcar un norte, marcar un trabajo país y que esa política no pare. De hecho, con Lucho trabajamos los TLCs, ¿no? Hace muchos años, ¿quién hubiese dicho que Perú iba a tener más de 20 tratados de libre comercio? Que a través de 20 tratados o más de libre comercio iba a tener un mercado de 7.000 millones de personas para poder vender. Y ahora multipliquen las uvas por 7.000 millones a través de los TLCs. Esas políticas de Estado son las que debemos trabajar, las que debemos apoyar y las que debemos desarrollar para permitir que el Perú mejore en una serie de indicadores y espacios en donde tenemos que trabajar. Tampoco todo es un jardín de rosas, hay espacios que hay que corregir, por supuesto. No, caballero. Informalidad, Hola. un trabajo que tenemos que hacer. Sí. Pero vean ustedes los países que tenemos en APEC y por eso la informalidad o la reducción de la informalidad es parte de la agenda que el Perú ha incluido en el año 2024. ¿Por qué? Porque el Perú es uno de los países que en términos de informalidad tiene la informalidad más alta de ese bloque. Y la informalidad en términos reales termina siendo un lastre del desarrollo de la competitividad. En lo personal yo siempre he pensado que hay 3 cosas que se convierten en un lastre, en un yunque, en un peso que no le permiten crecer a un país. Un país que no esté capacitado, es decir, un país ignorante, un país no saludable o enfermo, en salud me refiero, y un país que no esté conectado, porque en el mundo no se puede jugar solo, siempre hay competidores, tenemos competidores en la región y no podríamos pretender ni mucho menos crecer únicamente produciéndonos y vendiéndonos para nosotros mismos. El último punto lo hemos salvado, lo hemos consolidado y de hecho somos hasta la envidia de muchos países, envidia sana en el buen sentido también,
de tener mercados consolidados con tratados de libre comercio, con políticas de comercio exterior, que se hicieron, vuelvo a repetir, como políticas de Estado. En los otros espacios todavía no lo hemos logrado. Hay mucha promesa, hay mucho hay que hacer, hay que decir, hay que, pero no hay el trabajo real y cortamos cada cierto tiempo, cada 5 años o cada vez que hay cambios de autoridades y volvemos a establecer un norte distinto, pero sin un horizonte de trabajo de desarrollo. ¿Qué genera APEC? APEC sí permite trabajar de largo plazo, porque es un foro que es vivo. Este no es un tratado que negocio, firmo, gracias, me voy a mi casa y lo utilizo. APEC tiene la virtud que es un proceso que continúa año a año. Tiene una institucionalidad, tiene una secretaría técnica propia de APEC, itinerante, o sea, si bien sus headquarters, sus instalaciones principales están en Singapur, permanentemente acompaña el proceso a quien le corresponda hacer la presidencia en ese año. Se lleva la agenda, se desarrolla la agenda, pero tiene una virtud adicional. No solamente tiene un espacio público entre gobiernos, a pesar de que es un foro de cooperación de gobiernos, pero tiene un espacio de trabajo puntual para el sector privado. Se llama el ABAC. El ABAC es el espacio de trabajo entre los sectores privados de las 21 economías, en donde el sector privado propone políticas, trabajos, regulaciones, temas nuevos que deben ser abordados por los países y que terminan en las famosas declaraciones de líderes, que es lo que va a suceder justamente la próxima semana cuando vengan los líderes, no sé si de las 21 economías, porque entiendo que algunos no han confirmado su presencia, pero esto no es óbice ni impedimento para que se tenga la declaración de líderes de APEC, que es la que marca la pauta, los compromisos y la continuación de la agenda para el año 2025. Desde el sector privado, y ahí voy a hablar un poco ya como Cámara de Comercio de Lima, hay muchísimo para trabajar, sobre todo en lo que son pequeñas y desde medianas, pequeñas y microempresas. El Perú es un país que tiene entre estas 3 categorías, mediana, pequeña y micro, 99% de las empresas del país. 99%. El 1% es la gran empresa. Y en APEC estos porcentajes en muchos casos son similares. Uno podría pensar son países grandes, son países de primer nivel, de primer mundo. Bueno, la pequeña empresa en esos países tiene un porcentaje bastante grande, probablemente no tanto como el nuestro, pero aún así es bastante grande. Y uno se preguntará, ¿y por qué esos países han alcanzado niveles de desarrollo teniendo pequeñas empresas, como también las tiene el Perú? Porque han tenido una agenda de Estado claramente definido para potencializar y aprovechar las ventajas que la regulación de mejor nivel establece. En consecuencia, si ahora Perú es parte de este foro, Perú tiene todo para ganar, absolutamente todo. Es un tema de compromiso político. Es un compromiso que el gobierno actual y quien continúe debe trazar como agenda de trabajo. ¿Para qué? Elevar mejores prácticas. APEC tiene las mejores prácticas de desarrollo porque son países que ya han mostrado que estas políticas funcionan, que les ha permitido un crecimiento económico, que les ha permitido un desarrollo social, que les ha permitido mantener servicios básicos de calidad, entiéndase salud, educación, seguridad, y ha permitido que estas prácticas puedan ser puestas a consideración también de los otros socios de APEC. Les voy a poner un ejemplo. En la pandemia, cuando se paralizó el mundo porque no se podían hacer actividades presenciales, se afectó muchísimo el comercio exterior. Es decir, la venta y la movilización de mercancías y por supuesto el personal y toda la logística que implica hacer actividades de comercio exterior. Pero en ese momento APEC promovió, y particularmente en los países que estaban debidamente preparados, lo que se llama un marketplace digital para la venta de productos y servicios a un solo clic. ¿Quiénes entraron ahí? Corea del Sur, Japón, países asiáticos, inclusive Taiwán. ¿Qué permitía esto? Que sin aplicar una logística presencial del nivel que implicaría no estar en pandemia, se podía garantizar a las pequeñas y microempresas continuar vendiendo, continuar colocando servicios. Y no solamente vendiéndolos en sus países, porque vuelvo a decir, es una zona ampliada de más de 3.000 millones,
en donde las pequeñas empresas vendían online, colocaban sus productos online y el otro país, donde estaba el centro de distribución, despachaba las mercaderías y tenía la capacidad de mantener una suerte de presencialidad virtual. Suena tautológico y contradictorio, era una presencialidad virtual continua. Y eso era PEC. Ahora, esto no se supo mucho, esto la verdad no se difundió mucho porque en ese entonces APEC no estaba presidida en Perú. Ahora lo sabemos. Chile, por ejemplo, en el año 2018, Chile lo que hizo fue poner una agenda relacionada al desarrollo de innovación de pequeñas y microempresas. Y eso es lo que hizo. Logró que las pequeñas empresas en el año 2018 fueran la agenda de ese APEC 2018, en donde como fondo se tenía encargado de la cartera de inversiones estratégicas territoriales en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay. Ever es abogado, egresado del doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene una maestría en Gestión y Administración Pública por el Instituto Nacional SCAE. No hay problema. Se ha desempeñado como secretario de la Secretaría de Gestión Pública de la... Es la inteligencia, efectivamente. Antes de su cargo actual. Por favor, estamos probando muchas gracias. Un segundo speaker. No hay problema, continuamos sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? APEC le permite al país que es el host, que es el presidente, manejar la agenda para colocar los proyectos que más le interesan para desarrollar. Papúa Guinea es uno de los países miembros de APEC también, un país muy pequeño, poco desarrollado en términos reales en comparación con los demás países, pero cuando a Papúa Guinea le tocó ser presidente de APEC, la agenda que trajo Papúa Guinea estuvo única y exclusivamente centrada en atraer inversión. ¿Qué hizo? Buscó los sectores donde necesitaba inversión y vio en sus amigos APEC, sus partners APEC, con todas las facilidades necesarias para que pudieran hacer inversión estratégica en desarrollo de energía, desarrollo de educación, desarrollo de infraestructura y con las facilidades propias que daba el foro APEC. ¿Qué creo yo deberíamos hacer como Perú? Hemos hecho un año bastante decoroso, descentralizado, y además Perú ha puesto un espacio que no se había dado en APEC, que justamente es motivo de esta charla, a la cual nuevamente agradezco, el famoso APEC Ciudadano. Perú creó este espacio, esto no existía en APEC. APEC era un foro público, siempre ha sido un foro público. Y ahora se ha querido integrar al sector privado para enriquecer la agenda APEC. Estos espacios que ustedes han permitido se convierten ahora en insumos para los países. Insumos que se pueden trasladar a través del sector privado o a través de los funcionarios que participan también de estos espacios de discusión, de debate, de propuestas. Y siempre hemos dicho, APEC debe ser un orgullo para Perú. Lo comentábamos ahorita mientras conversábamos previamente a la charla, uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Reza el dicho. Uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde. Bueno, nuevamente, Perú tiene APEC desde el año 98, 22 tratados de libre comercio, un clima de atracción de inversiones que a pesar que se habla de que no es el propicio, que debería ser mejor, bueno, lo cierto es que todos los países de la región y otros están viendo a Perú como una excelente plaza. Y a raíz de APEC, ahora me voy a referir a la gran inversión que se desarrolló o se desarrolla en Chancay, que se va a inaugurar próximamente, que es el puerto de Chancay. Esto nace también producto del posicionamiento geoestratégico que tiene el Perú, por supuesto, pero también de la credibilidad y viabilidad país que tiene nuestro país, ¿no? Que tiene el Perú. Y el puerto de Chancay en realidad ha sido una infraestructura que ha llamado la atención a nivel mundial. Voy a contar un poco la experiencia en la Cámara de Comercio de Lima. Hemos recibido en los últimos 3-4 meses delegaciones de Indonesia, delegaciones de Taiwán, delegaciones de Brunei, delegaciones de Estados Unidos y de China. Y el puerto de Chancay se ha vuelto
la joya de la corona para la logística de conectividad de Sudamérica hacia el Asia. Antes de Chancay no hay liners directos que conecten Sudamérica con Asia. Siempre han tenido que parar, ya sea en Long Beach o en Manzanillo, México, porque no hay conectividad directa. ¿Esto qué quiere decir? Que nos resta competitividad como país. Si nosotros queremos vender a esta región de 3.000 millones, hoy día como lo hacemos, tenemos que contar con mayor tiempo de entrega, mayor costo, mayor flete, mayor combustible de por sí con los transportistas, y eso le resta competitividad a la producción peruana. Y lo mismo pasa en las importaciones. Traer mercadería del Asia, donde hay una gran capacidad productiva y donde se traen muchos insumos para la producción nacional, y ahí quiero hacer un paréntesis por si acaso las importaciones no son malas. A veces se dice que hay que exportar. Estamos importando más que lo que exportamos. Bueno, a veces es bueno importar más de lo que exportamos y a veces es bueno exportar un poco más de lo que importamos. El problema no es la cantidad de lo que se importa, el problema es la calidad y el tipo de importación que se tiene. Si yo tengo importaciones que apalancan mi producción, que son insumos para potencializar mi producción, pues en buena hora. Y si puedo diversificar el origen de mis importaciones, mejor aún. No dependo de uno u otro, tengo opciones para elegir. Y en exportación es lo mismo. Yo tengo que tener la mayor cantidad de destinos para poder colocar mis productos de la manera más competitiva. Pero hay factores exógenos que no controlo. Me estoy personificando como empresa, en realidad. Y son justamente las situaciones internacionales que pueden entorpecer la cadena logística de comercialización, ¿no? Un COVID, una guerra, un bloqueo en el canal de Suez. Hemos tenido en los últimos años situaciones que afectan la cadena logística. Y este comercio Sudamérica o Centroamérica-Asia es importantísimo para desarrollarse en los próximos años, pero se necesita infraestructura. Y Chancay se ha vuelto el punto de conversación de prácticamente todos los países de APEC. Porque ya verán que de las 21 economías, la mayoría está en el Asia. La principal conectividad actual se da con Norteamérica a través de Estados Unidos. Pero APEC, si bien tiene solamente 2 países en el hemisferio sur, en Sudamérica, que son Perú y Chile, estamos en un continente en donde para efectos de comercialización y comercio exterior hay grandes jugadores. Brasil, Argentina, por supuesto Colombia, Ecuador. Todos estos países han visto que Perú se va a convertir en el punto estratégico de distribución, reducción de tiempos y reducción de costos. Con Chancay, por ejemplo, Brasil va a reducir alrededor de 15 días de entrada y salida de productos. Ni qué decir países mediterráneos como Bolivia, Paraguay y otros más, pero, por ejemplo, un gran jugador en comercio exterior es Brasil. Brasil trae mucha importación del Asia para sus zonas francas y tiene que hacer un giro, ya sea por el Canal de Panamá en invierno o cuando no está congelado por abajo, por el Estrecho de Magallanes. Perú se vuelve un punto estratégico de distribución de carga. De hecho, ya de alguna manera algo tenemos con Callao, pero vamos a tener una inversión potente que maneja además movimiento de carga directo hacia Perú y Perú-Sudamérica con una política que se acaba de aprobar hace poco y que está próxima a reglamentarse, que es el cabotaje. El cabotaje va a permitir que movamos carga a lo largo de la costa peruana, gran carga que llegue a Chancay y de Chancay distribuirla a lo largo de la costa peruana y desde Chancay empezar a distribuir a los otros países. Es una suerte de, no está bien dicho el término, pero es como un cabotaje internacional, ¿no? En realidad es un tránsito internacional. ¿Y qué buscamos con eso? Que Perú se vuelva el punto estratégico de entrada y salida. Y eso genera crecimiento, genera servicios, genera nuevas actividades y desarrollo, tanto social, crecimiento en infraestructura, nuevos negocios y actividades periféricas que devienen más allá del puerto mismo. A veces se cree que Chancay o la inversión de Chancay es solo el puerto. El puerto es la punta del iceberg. El puerto es lo que va a traer indirectamente miles de oportunidades privadas, atracción de inversión internacional y nacional y desarrollo también de nueva industria. Porque un puerto justamente se convierte en un polo de atracción para distribución de productos, tanto a nivel local como a nivel internacional,
en donde procesos productivos se pueden terminar en el país, donde está el puerto, donde está la zona de actividad logística, para distribuir en otros lugares. Les voy a poner algunos ejemplos que ya existen. El puerto de Havre en Europa, ¿no? En Francia. Productos que se hacen en Asia para venta en el mercado europeo. Llegan al puerto de Havre, que tiene una zona industrial al costado, que es algo que se está previendo también en el caso de Chancay, y en ese polo de actividad logística se terminan los procesos productivos para luego vender el producto final en Europa, según las necesidades del mercado europeo. No necesariamente lo que pide el consumidor francés es lo mismo que requiere el holandés, el alemán, el austriaco o el italiano. En estos centros de actividad logística que están cerca al puerto se terminan los procesos. Llega el producto a medio terminar y con mano de obra local se termina el producto para el mercado final. Imagínense ahora Chancay, con la zona logística que se está pensando hacer al lado, con mano de obra peruana, con empresas peruanas que terminan los procesos productivos de la gran cantidad de actividades, sectores que van a venir del Asia. Ya no solamente es de China, porque se cree que es China, Chancay. Pero ya no es China, Chancay, es Puerto de Singapur, Chancay. Y otros más, con una zona de actividad logística al frente que va a requerir mano de obra. Las cosas no se terminan por arte de magia. Va a requerir mano de obra peruana, va a generar desarrollo social, civil, infraestructura, desarrollo urbano, y podríamos tener inclusive hasta una suerte, algunos años más adelante, una segunda Lima, ¿no? Una segunda, me refiero a una ciudad potente con polos productivos, polos económicos, polos bancarios, y empezar con una verdadera descentralización real del país. Así que esto lo pongo simplemente como ejemplo porque decanta de los trabajos de ser un país que tiene buen relacionamiento con países que deciden invertir en grande. Los países que deciden invertir en grande son países que tienen capacidad real de mover capitales fuera de sus fronteras en tamaños muy, muy importantes. ¿Qué debe hacer el país? Seguir aprovechando la agenda APEC con otros países importantes de APEC. ¿Qué podríamos hacer en los próximos años? Acaba de terminar una elección en Estados Unidos el día de ayer, ya se sabe quién es el presidente, y la relación creo que debe acercarse con Estados Unidos para tener un balance de grandes países que invierten en Perú. Ahora, ¿cómo acercarse? Yo les dije hace unos momentos, entrar en cadenas globales de valor. ¿Qué implica esto? Entrar en las cadenas productivas de estos países. Mirémoslo ahora hacia el otro lado. ¿Cómo puedo yo como Perú ser un socio estratégico de la producción que va a tener Estados Unidos en los próximos 4 años que han sido anunciada por el presidente Donald Trump? Que él quiere fortalecer su país, quiere hacer el famoso Make America Great Again y quiere que haya más industria y más producción en Estados Unidos. Bueno, el mundo y la historia lo han mostrado, no se puede producir todo con lo que uno solamente tiene en su país, uno tiene que agenciarse de terceros países. Pero en lugar de pensar competir directamente con un producto final, hay que empezar a ser socios estratégicos de exportación. Van a repotenciar, qué sé yo, la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz, por ejemplo, tiene muchos insumos textiles. Si ustedes se ponen a pensar, la alfombra, el tapizado del asiento, en fin, el techo del carro, todos estos productos podrían hacerse en el Perú y podríamos ser parte de una colaboración estratégica de ganancia de competitividad de la producción norteamericana. Por ejemplo, lo dejo simplemente como un ejemplo, y no queremos entrar como un competidor que podría más bien chocar con el producto final. Si nosotros fuéramos exportadores de autos, probablemente tendríamos problemas de ingresos si es que Estados Unidos quiere mejorar su producción de autos, y así sucesivamente para muchos otros sectores. Pero en comercio exterior uno no solamente tiene que mirar el producto final, tiene que ver la cadena de producción-exportación. Y muchos de los productos finales, para convertirse en productos finales, entran y salen del país. Un motor hecho en Estados Unidos entra y sale 36 veces de Estados Unidos hasta que esté terminado, tanto con piezas intermedias como con piezas finales que, ensambladas y terminadas, forman el conjunto final de venta. Entonces tenemos un gran potencial. Ser parte del grupo APEC le da un sello de calidad